Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hace calor. La verdad es que para el mes de octubre, pues la verdad es que tenemos una temperatura, digamos, impropia, por así decirlo. Esto quiere decir que ya tenemos aquí el cambio climático, ya tenemos el calentamiento global. Vamos a ver noticias. Por ejemplo, en La Voz de Almería se publica hoy: esta semana la capital ha rozado la máxima registrada hasta ahora en el mes de octubre. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, la estación meteorológica instalada en el aeropuerto de Almería alcanzaba los 34,3 grados centígrados en la jornada del martes 3 de octubre. Un récord que hasta ahora se remonta a 48 años atrás, lo cual quiere decir que hace casi 50 años la temperatura fue superior precisamente este día. Concretamente fue el 2 de octubre de 1975, cuando en este mismo punto se registraban los 34,4 grados. ¡Uy! Una décima. Bueno, esto lo digo porque, claro, ayer había noticias de que todos aquellos que nieguen el cambio climático deberían ser detenidos o encarcelados. Esa era una noticia de altas instancias de agencias internacionales que se dedican precisamente a coartar la libertad de expresión y a establecer el criterio único. Hay otra noticia que vamos a ver a continuación, y es que hay algunos señores, como por ejemplo el cofundador de Greenpeace, que lo tienen ustedes ahí, revela la verdad oculta detrás del alarmismo climático. Y dice este señor que dejen de creer todo lo que les dicen los principales medios de comunicación y busquen la verdad, advirtió Moore en una entrevista con el presentador de podcast Dan Proft. Destaca cómo los defensores de la Agenda Verde han estado utilizando los cambios en el clima para sugerir que el calentamiento global está destruyendo el planeta. Es importante resolver qué es verdad y qué no lo es, añadió. Y conoce perfectamente cómo actúa Greenpeace y qué es lo que esconde detrás esta organización presuntamente ecologista. Lo digo todo esto porque no sé si en Madrid, y ahora con motivo de la Fruit Attraction, una feria internacional agrícola, se estará hablando y debatiendo sobre un asunto que preocupa mucho a agricultores y ganaderos, que es la normativa europea para establecer unos criterios de minimizar el CO2 que es tremendamente necesario para la vida del reino vegetal. Es que, claro, la fotosíntesis sin el CO2 no funciona. Ya saben que las plantas, por la mañana, pues, o de día, con la función de la fotosíntesis, consumen CO2 y devuelven oxígeno. Todo lo contrario que hacen por la noche, con ausencia del astro rey. Bueno, pues no sé si se estará debatiendo, pero a mí no me llegan noticias de que haya ninguna reunión, ningún simposio para hablar sobre este tema. La preocupación que ahora mismo se cierne sobre los agricultores y los ganaderos es precisamente que cada día es más difícil producir ganado y producir más productos agrícolas, porque aparte del encarecimiento de los inputs agrícolas, de los piensos, de la energía, de los combustibles, de los fitosanitarios, de los nutrientes, etcétera, 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 que son muchos gastos, pues ahora les imponen una serie de normativas que dicen, bueno, es imposible continuar. ¿Y qué vamos a comer el día de mañana? ¿Qué va a pasar con la ganadería? ¿Qué va a pasar con la agricultura? ¿Qué va a pasar con la pesca? Bueno, pues en definitiva parece ser que de eso no se está hablando, pero se habla de otras muchas cosas y estamos muy contentos con estar en Madrid en la Fruit Attraction. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios. Rafa Marton, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues puedo entrar a saco con lo que ya he estado comentando. Hombre, por supuesto. Hombre, a ver, por ejemplo, el dato que daba La Voz de Almería sobre la temperatura, a eso habría que añadirle que venimos del agosto más cálido desde que tenemos registro. Es decir, si nos miramos un día, no, pero si vamos mirando, vamos viendo que cada vez el planeta se calienta más, incluso cuando no es verano. El tema del cofundador de Greenpeace, pues hombre, yo también animaría no solo a leer lo que dice este señor, sino también a estudiar un poquito, a ver un poco quién le financia desde que dejó Greenpeace. ¿Y quién financia Greenpeace también? Sí, hombre, sí, pero ¿quién financia Greenpeace? Se pone permanentemente en cuestión y yo no seré quien deje de cuestionarlo.
Pero cuando alguien que ha estado en Greenpeace hace estas afirmaciones, me parece que también es muy interesante leer las informaciones que cuentan por qué este señor ya no está en Greenpeace y de qué vive desde entonces. Hombre, ¿de qué vive? A mí me interesaría saber también de qué vive Al Gore, que fue candidato a la vicepresidencia del gobierno de Estados Unidos y que inventó esto del calentamiento global y el cambio climático y todo eso. Y dijo que para 2005, es que consiguió un premio Nobel, precisamente, sí. un Nobel, porque anunció, auguraba que en 2005 íbamos a perder gran parte de la franja litoral de todos los países, de todos los continentes, por la elevación del nivel del mar a causa de los polos que se estaban fundiendo, ¿no? Bueno, 2005 pasó, ¿eh? Hombre, no ha pasado absolutamente nada, pero Al Gore se ha hinchado a ganar millones y millones de dólares con conferencias, con el premio Nobel, etcétera, etcétera. Sí. O sea que me parece que también... Los premios Nobel es que también hay que dejarlos, porque también le dieron a un judío un premio Nobel junto a Yasser Arafat, y el judío venía de ser un criminal de guerra, ¿no? Entonces, Yasser Arafat, como todos sabemos, es un santo. Defendía a su pueblo, ¿no? Sí, claro. Defendía a su pueblo de aquella manera, o sea que, claro. Hombre, ya vemos las cosas que pasan en Palestina. Pero te decía también del caso del calentamiento global. Mira, estuve este verano, me invitaron los compañeros de Onda Cero a un programa en el Faro Sabinal. Y claro, yo me quedé asombrado cuando me enteré que el actual faro es una reconstrucción de otro que había en torno a 500, 600 metros más adelante. Y tuvieron que desmontarlo y llevárselo más atrás por el crecimiento por el aumento del nivel del mar. Todo lo contrario que ha sucedido en Pechina. Pechina tenía puerto de mar. Claro, sí, pero es decir, que esos cambios se producen. Claro que sí. Y en el Pleistoceno, fíjate los cambios que ha habido. Claro, pero hay una evidencia y es el incremento de la temperatura, y lo estás viendo con los problemas que hay de climatológicos en todos sitios. Eso es una evidencia. Están los datos estadísticos ahí. Y en todo caso, fíjate, lo comentábamos antes, en todo caso, incluso quienes no creéis que se produce el cambio climático, ¿qué problema hay? ¿Cómo que no se produce? Claro que se produce. Se han producido infinidad de cambios climáticos. En 4.500 millones de años se han producido muchísimos cambios climáticos. Pero se está acelerando, igual que la contaminación. Ahora se contamina más que antes en menos tiempo. ¿Por qué? Porque lógicamente ahora hay más fábricas. Incluso ahora se está reduciendo un poquito esa contaminación gracias a que las fábricas no son tan contaminantes como lo eran antes. Claro. Entonces, es que las que son menos contaminantes, como por ejemplo la central térmica de Carboneras, que se gastaron 200 millones de euros para ser la central térmica menos contaminante de toda la cuenca mediterránea, van y la desmontan. O sea, es que hay cosas que no se entienden. Entonces, lo que yo no voy a permitir, en mi caso particular, es que me engañen, que me manipulen y entonces que me digan una serie de cosas que no tienen absolutamente ninguna lógica. Yo ya sé que evidentemente cambios climáticos cíclicos en el planeta ha habido y seguirá habiendo, y nosotros no llegaremos a verlos como especie humana. Y seguirán habiendo, después de la especie humana, seguirán habiendo muchísimos cambios climáticos. Pero es independiente. Ahora, una cosa es... el hombre no actúa. O sea, el hombre no actúa sobre el clima. Nuestra actividad no... Puede tener una infinitesimal incidencia la actuación del hombre sobre el cambio climático. Tiene mucha importancia y tiene mucha influencia la acción de la humanidad sobre el medio ambiente. Distingamos lo que es el medio ambiente y los cambios climáticos naturales. Claro, pero tú influyes sobre el medio ambiente y al influir sobre el medio ambiente influye en el clima. No necesariamente. No necesariamente. Una cosa es el cambio climático que no se puede detener ni se puede modificar. Se puede infinitesimalmente incidir sobre ese cambio climático con una acción nuestra, que es el antropoceno, como ahora le llaman, a lo que sería una nueva era que se ha creado, porque estamos ahí, porque el antropoide que somos nosotros pues está ahí interviniendo. Pero es que esto sería muy largo de discutir, pero ahí están los viejos del lugar que pueden decir, oye, que yo me acuerdo que en el mes de diciembre tuve que poner
pues, yo qué sé, el aire acondicionado no, pero salir a la calle por la noche porque me asfixiaba de calor, ¿sabes? Pero yo recuerdo que ha habido tiempos Sí, claro, donde ha habido calor, ha habido frío, hemos tenido la Filomena, hemos tenido... Una cosa es lo excepcional, pero Claro. ya te digo, por eso esa temperatura muy alta, pero venimos de el mes del agosto más cálido Claro. en la historia de Almería. Pero eso sí, que hay incidencia en el medio ambiente infinitesimalmente igualmente en el cambio climático por la acción del hombre. Posiblemente sí, evidentemente, pero cerremos todas las fábricas, no cojamos ningún coche, no se etcétera, trata de etcétera. eso. No hagamos Pero lo primero agricultura, que- ganadería, pero lo industria. primero que hay que y ya hacer verás tú para- como el cambio climático Lo no... primero que hay que hacer para resolver un problema es reconocerlo. Yo creo que sí tenemos un problema y lo que tenemos que hacer es ponernos a la tarea de reconocerlo y no alarmar a la población y no engañar y no manipular. Eso sería lo Yo es que lo bueno, veo más por ese camino. María Esteban, Ya buenas entiendo. noches. ¿Qué Buenas tal? noches. Lo veo más por ese camino. Yo veo que se intenta como alarmar mucho a la población. ¿Entiendes? Yo me acuerdo cuando era chica que en vez del cambio climático era el agujero de la capa de ozono. Oye, Sí. yo era pequeña y tenía un miedo de que me iba a morir porque el agujero de la capa de ozono nos iba a quemar a todos y era todo el rato con la capa de ozono, pues ya nadie habla de la capa de ozono. Claro, ¿sabes por qué? Vamos a ver, mira, El lo de ozono- el ozono seguirá. el agujero de Yo lo último que leí fue que se estaba regenerando. Claro, capa de porque- ozono, porque la capa de quitaron- ozono es quitaron, para importantísima empezar, en para- los sprays, todo eso, a raíz de eso, se eliminó de ahí y de otras muchas cosas el ozono. Sí, pero vamos a ver, en la capa de ozono... Pero me Para situar refiero, el esto, problema Mar. se tiene, pero la presión que se da al gran público con ese tema, con el cambio climático, está pasando igual. Yo hace unos 3 años o así leí un artículo que decía que tal y como íbamos, con la contaminación de los mares que llevábamos y tal y que cual, para 2032 no sería compatible la vida humana, que no podríamos estar vivos. Y yo lo miro y digo, Qué poquito barbaridad. queda, a ver lo que va a caer ahora, porque es que también Pero- ser tan alarmista, tan catastrofista, ¿eso para qué? ¿Una cortina de humo para que la gente esté asustada en su casa y no se atreva Eso a es ver como- más allá? Eso es como el España se rompe. Sí, más o Sí, menos. pero a ver, yo creo que eso que dices tú, Mari Carmen Mulero, buenas noches. hola, buenas noches, que eso que dices tú del alarmismo social y está provocando este cambio social y empresarial y del mundo empresarial, del mundo de la fabricación, de los motores, de toda la evolución de todo, que nos están condicionando tanto que es que hasta están rompiendo el sistema laboral de todo un país, y casi que global, te diría, porque si están machacando tanto con lo del cambio climático y están haciendo que cambiar nuestra forma de fabricación de todo, lo que se fabrican tanto los sprays como los vehículos, como el tema de los aviones, de los barcos, ahora las baterías estas de litio que se están fabricando, están presionando para que nuestro modus vivendi, en lo laboral me refiero, en global, están presionando tanto que ellos son los que están provocando literalmente casi que el cambio climático. Porque yo estoy muy de acuerdo contigo, no soy una negacionista del cambio climático, pero sí que pienso que esos son periodos los que tiene el planeta. Claro. El planeta tiene sus periodos porque cuando Jesucristo no tenía un vehículo a motor, tenían lo que tenían, la burriquilla, y luego hasta que John Ford inventaron el motor y luego toda la evolución de los motores de combustión, que los que más contaminan son los grandísimos, que son los de los barcos y los aviones, que esa es la polución más fuerte que podemos tener en el planeta. Pues ¿Al Falcon te refieres? el Falcon también. Sí, entre El otros. Falcon sale más de lo que debería de salir. Entonces, a ver, que sigo pensando lo mismo, que el planeta sigue su ritmo, porque el planeta tiene su propia metamorfosis y va desde que se creó, desde el Big Bang, que se creó el planeta, pues tiene sus cambios, y ahora nos ha tocado vivir un cambio del planeta que es de calor excesivo, ¿no? Bueno, O un calor, si no excesivo, un calor muy elevado para la zona en la que estamos. A lo mejor dentro de 20 años nos toca vivir un clima en agosto de que no supera los 25 mira, lo que grados. decía María Esteban, precisamente del agujero de ozono, es una incidencia directa de la mano del hombre Claro. sobre el medio ambiente. No es cambio climático, es el medio ambiente.
por una razón muy sencilla, porque la capa de ozono es una película muy fina, muy delgada, muy tenue, pero muy sensible, pero que es tremendamente necesaria para la vida, porque es un espejo reflector de los rayos ultravioleta, A y B. Entonces, si no tuviésemos eso, tendríamos degeneraciones en el ADN, tendríamos cáncer, tendríamos muchos problemas incompatibles con la vida. Bueno, pues eso nos salva la vida, a los seres vivos en general, la capa de ozono. ¿Qué es lo que pasa? Que se empezaron a utilizar para el aire acondicionado un gas que era el CFC, el clorofluorcarbono, que se ha tenido que erradicar porque se descubrió que los escapes de ese gas tenían una incidencia tremenda y convertían el ozono, vamos, que lo digregaban, que le hacían un agujero a la capa de ozono. Y también los propelentes de los sprays. Sí. Muchas veces se decía, es que esto tiene mucha culpa la laca que os ponéis en el pelo. Y no creo que sea solamente eso, pero se anuncia por ahí. Pero eran todos los propelentes que tenían los sprays. Entonces, eso era un componente químico, un gas que tenía un efecto destructivo en la capa de ozono. En la Antártida se produjo un agujero de ozono y entonces eso alarmó a toda la comunidad científica. Oye, que como esto prospere, nos quedamos sin ozono y nos freímos. Es que es malísimo. En cuanto se erradican los CFC, los propelentes también, que eran destructivos de la capa de ozono, se repuso la capa de ozono. Es la capacidad de regeneración del planeta. Pero ahí sí hubo una incidencia directa de la mano. ¿Realmente eso es demostrado? ¿Está demostrado? Totalmente. Y la regeneración de la capa de ozono ha sido, ha ido perfectamente desde que se ha dejado de utilizar esos gases que son destructivos para el ozono. Claro, pero se podía haber llegado a un momento irreversible. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y a mí, que hubiese en otra época del planeta temperatura hacia arriba o hacia abajo inimaginable hoy día, me da exactamente igual, porque yo vivo en esta. Yo vivo en esta. Pero en la época que nos toca vivir nosotros, claro, pues Rafa, eso es lo que me interesa a mí. Nosotros estamos viviendo este periodo del planeta. Entonces quememos el planeta, ¿no? Quememos el planeta, porque no, total... Por ejemplo, Rafa, está pasando esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues lo que se está diciendo siempre, más sostenibilidad. Esa sostenibilidad es intentar contaminar menos. Pues eliminar los hidrocarburos. Normalmente, la mayoría de las familias separan sus basuras. Vamos en bicicleta más que antes. La gente sale a correr más que antes. Y el calentamiento sigue igual. Sigue su proceso natural. Sin embargo, yo creo que la libertad de poder ir a comprar un coche y comprar el coche que nos dé la gana. Yo tuve que comprarme uno de segunda mano porque todos eran eléctricos. Y yo estoy yendo a Murcia una semana sí, una semana no. Tenía que pararme a cargar el coche casi en mitad del camino. No, el coche eléctrico no está preparado todavía. No había coche eléctrico. Pero lo habrá. Sí, ¿pero lo habrá, pero ¿por qué obligan ahora a que un concesionario, todos los coches que te vendan, sean eléctricos? Eso es lo que a mí me mata. Es que con el cambio climático por imposición están haciendo que cambie nuestro modo de vida, pero potencialmente, que es que estamos con la cabeza ida, porque es que claro, tú tienes que ir, es tu situación, tienes que ir y te tienen que vender un coche eléctrico cuando no hay logística en todo el país para que tú lo utilices. Así que el problema es que te están diciendo que van a dejar de fabricar los coches de combustión interna. Que están como haciendo la casa por el tejado, claro, por el calentamiento. No, cámbiame las cosas, cámbiame los barcos. Cámbiame los aviones. Los motores que llevan los barcos. Que la gente vaya en otro tipo de... Otra cosa, vamos a ver, un barco... Es que utiliza muchísimo la combustión. Ya, sí, pero vamos a ver, que los barcos no contaminan tanto en relación. Busquemos la relación, seamos relativos. Vamos a ver, un barco tiene una capacidad de carga para el transporte tremenda. Sí, y si hacemos lo que es el gasto de combustible por tonelada transportada, es de los menos contaminantes, de los más rentables. Esa es la navegación. Vamos a ver, todo lo que nos llega por barco. Pero sigue navegando con combustible y da un viaje cada día. Más del 90% de todos los bienes de equipo que tenemos llegan por barco. Sí. Desde Indonesia, es lo normal desde y es lo lógico. China, de donde sea. O sea, nos llegan por barco. Tú ves un barco, un carguero, con esos, cargados de contenedores hasta arriba. Sí. Una bestialidad. Y dice, consume mucho un barco. Vale, ¿cuántos litros tiene el tanque de un barco? En relación, en relación es el precio de tonelada.
o la relación de tonelada por combustible consumido es de lo más rentable que hay y de los lo menos coches, contaminante. por ejemplo, claro, Si eso lo haces por tren, lo haces por coche, por camiones, por lo que sea, o por avión, se te van los números. Si el problema no es lo que contamina, por ejemplo, un coche, ¿no? sino el problema es que estamos en una sociedad en la que nos hemos acostumbrado a que yo tengo un coche y voy ahí, y voy yo solo. Me acabo de dar el micrófono, perdón, compañero. Y tengo otro coche y entonces mi mujer va con el otro coche a otra cosa y vamos solos. Y mi vecino va al mismo sitio que voy yo y va también en su coche. Sí, entonces, claro, ese tipo de cosas son las que deberíamos racionalizar. Bueno. Como están las es que el coche te da la libertad de poder ir solo a donde te dé la gana. Desplazarte, Si claro. vamos a limitar ahora la capacidad que tiene el individuo de moverse. No se trata de limitar, sino de concienciar. Ya, Que es pero bueno, distinto. tú puedes concienciar, pero cada uno está en la libertad de hacer lo que le salga de las narices. que Entonces, si tú tienes un vehículo y tu señora tiene otro, y tu señora quiere ir a un sitio y tú quieres ir a otro, no sé por qué demonios no va a tener la capacidad y la libertad de poder hacerlo. Y además, ¿quién eres tú para decir, el gobierno o lo que sea, o estas organizaciones internacionales, ¿quiénes son para decir lo que tú tienes que hacer con tu dinero y con tus bienes? Pero si no se Ese trata es de el eso. problema, la manipulación Pues que ellos hay. te están diciendo Sí, que tú estás contaminando el planeta. Exactamente, claro. Se trata, la manera de ajustar eso acaba siendo vía impuestos. Entonces, nos encontraremos con que a los coches les subirán mucho los impuestos para que solamente los compren los que tienen más dinero, y los que tienen menos dinero se aguanten o con un coche o tengan que usar el transporte público, y te dirán, oye, no, tú estás en tu libertad, tú cómprate un coche si quieres y viaja tú en un coche, tu mujer en otro y tu hijo en otro. Hacer lo que te la... Claro, pero eso solamente lo podrán hacer 4, los demás no. El problema es económico aquí. Aquí el plástico, por ejemplo, las bolsas de plástico, tal, no sé qué, que parece que es la ruina. Bueno, pues las bolsas de plástico tú puedes seguir utilizándolas, pagándolas. Sí, eso es un problema. No, pero, si tú pagas... Ahí sí te digo, que aunque no la utilices, que sepan que también se paga el impuesto, porque yo no tengo de plástico, además son de papel, y las que tengo de plástico son de estas que son como la cesta de la compra. No, son la cesta de la compra para que las puedan ellas utilizar y tal, que no son bolsas de plástico. Y yo cada 3 meses pago el impuesto de la bolsa de plástico. Y digo, oye, a mi asesora, pues tú cállate y paga, Claro. Oye, claro. y estoy pagando el impuesto Sí, de una bolsa de burriquito, plástico aquí que yo vamos no como estoy... burriquito. Tú cállate, Además, paga eso y sí no lo abras la hice boca, no te manifiestes. por salvaguardar el planeta, que fue una a conciencia, decir, no quiero bolsas de plástico, prefiero bolsas de papel, y una bolsa que la gente se las lleve y las pueda reutilizar y pueda ir a la compra con ella y tal y cual, para las cosas más grandes. Y cada vez que veo cada 3 meses 70 pavos, digo... Sí, es que luego Oye, está la qué hipocresía. fastidia. Tú vendes coches. Totalmente. Y te acordarás que antes los coches tenían menos plástico que ahora. Ahora Sí, los mucho coches menos. tienen un porcentaje altísimo de plástico. Sí, hay muchas cosas hechas con madera, luego las recubren con polipieles y todo eso. Bueno, pues todo es sintético, ¿no? Estamos hablando de plásticos o sintéticos. Sin embargo, si tú quieres un coche de alta gama, de altísima gama, un Bentley, por ejemplo, o algo así, de marcas ya de alto prestigio y de mucha exclusividad, pues lo que te venden es madera de no sé qué, no sé cuánto, titanio, no sé qué, de carbono, fibra de carbono y no Piel sé de qué. bovino. Piel de bovino, efectivamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el plástico es para los que pobres estamos concienciados. Los coches pequeños. No, los que estamos, los más ecologistas. Eso sí es cierto, los coches pequeños El coche pequeño de es línea, para el de ecologista. línea menor Plástico, son plástico el 80% entero. de Plástico entero. Sin embargo, la alta exclusividad, pues son los que tienen piel de bovino en los asientos y la guantera entera de nogal y no sé qué, no sé cuánto. Es cierto. O sea, maderas, metales nobles, pieles, etcétera. Que es lo que ahora ha venido a mitigar el plástico. Sí. Porque si seguimos utilizando pieles de animales, si seguimos utilizando minerales y si seguimos utilizando maderas, evidentemente esquilmaríamos el planeta. El plástico es una alternativa para evitar que se siga consumiendo tanta madera, tanta piel de animales Claro. y tantos recursos Pues naturales. es la Plástico solución. crece en los árboles, como sabe todo el mundo, y es infinito, ¿no? No, Rafa, pero si seguimos así, los primeros coches, que antes lo mencionaba Henry Ford, cuando hizo el primer, que por cierto, de madera. los primeros coches eran eléctricos,
primeros coches que se Sí, hicieron antes que fueron hubiera eléctricos. petróleo, claro. O sea, uno que hizo el Wagen, no sé qué, Electrowagen, el Electrowagen en Alemania fue un coche eléctrico, el primer coche eléctrico, de hace ya cuántos años, antes que el Forte. Bueno, pues el coche de Henry Ford, el Forte, no llevaba plástico por ningún sitio, lo único que llevaba era una palanca que llevaba de baquelita, que no era plástico, de baquelita. Y entonces lo que llevaba era madera, era hierro, era acero y era... Claro, pero eso porque y era piel. el plástico es un elemento que se ha descubierto, que es sintético totalmente, creado desde hace pues lo suficiente pocos años. El problema es que cómo se utiliza y cómo se reutiliza y cómo se destruye. El problema es que tú no puedes tirar el plástico, porque eso sería eso es el crimen medioambiental. Ya. El crimen medioambiental es deshacerse por las buenas de los plásticos. Entonces, ahí es donde está el problema. Tenemos que modificar cómo dejar de utilizar algunas cosas que están solucionando la vida de las personas y mitigando también la esquilmación de recursos naturales del planeta. Bueno, también podrían haber pensado alguna forma de eliminar, sin contaminar, eliminación de los plásticos, En fin. que hay muchísimas toneladas, por lo menos aquí en Almería, tanto los de los invernaderos como los de las bolsas de los comercios y otro tipo de plástico de todos los envases que se consumen cada día. Pues ahora que vamos a hablar También. por fin de la agricultura, Claro. pues evidentemente que sería de la agricultura la provincia de Almería si no estuviese bajo plástico. Pero te digo una cosa, en vez de cobrarnos tantos impuestos por estas cosas, yo me acuerdo cuando era chica que devolvíamos los cascos. Claro. A lo mejor, si en vez de cobrarte por un plástico que no estás gastando y, Si fuesen de y tirar la retorno, basura, de retorno. si te hicieran, cada vez que entregas el plástico, te dieran 0,01 céntimo, tal vez la gente... Se concienciaría más. Bueno, es que iría tal vez más. no es que de eso hecho, existe. la gente estaría buscando como loca plásticos, nada más que para ir a que le dieran el 0,01. Pero es que en las estaciones ¿Cierto? del metro de Viena y de otros sitios, supongo que también lo habrá, tienes una Sí, en maquinita Europa ya lo donde hacen. metes la botella La de botella. plástico y de vidrio, y te devuelve una cantidad de... Es decir, que a lo mejor Pues céntimos o lo que sea. la opción ingenioso, más sí. productiva no sería cobrarnos por, Sí, que como ya estamos hasta aquí de que nos también yo cobren. era chico, Sí, no, vamos a comprar el incentivar pan por con hacer- nuestra bolsa de pan, Cierto. que era de tela. Sí, Y la que hoy en tenemos día todos. también, ya la gente va con la bolsa Ya, con su todo. bolsa de pan, la gente ha vuelto y las bolsas de rafia, así es que ya Claro, y los arenques se compraban en papel de estraza y Sí, se chapaban con la puerta. Pues eso no contaminaba. No, Eso no que iba a contaminaba. contaminar eso. Por Y eso. además, con un ajico restregado en el pan, Sí. un diente de ajo restregado. Tremendamente y el arenque saludable. machacado en somos el- unos viejunos. Eso mejora las Ya capas empezamos las capas a- externas, y los cemento eso En lo Países mejora. Bajos se comen los arenques crudos, recién pescados, Ya ves. viscerados y para adentro. Hombre, tú verás. Pues claro. Y Pero está que, muy bueno así. Y no muy lejos de aquí, lo siguen haciendo. pero que como dice Marque, a lo mejor no era tanto la solución que le están dando de sancionar tantas sanciones tan elevadas o tantos impuestos tan elevados porque consumas ese material, ese plástico o ese elemento, que el incentivar por cuidarlo. Como dice, oye, no es que aunque te dieran 2 o 3 céntimos por la devolución y por la entrega, el retorno de esos plásticos, igual la gente, como tú dices, se preocupaba en ir buscando plástico por otros sitios para juntar toneladas Claro, de plástico pero- Ya, eso y pasa revenderlas. con el hierro y la chatarra, pero- pasa eso. pero Claro. Tú dejas chatarra al lado de un contenedor, verás que Fijaros cuando Claro, y llegan eso con el camión te se lo llevan. pagan, Es que, por supuesto. es que los gobiernos siempre el afán recaudatorio que tienen es ese. Por ejemplo, y volvemos al tema de los coches. Resulta que, ¿qué es lo que quiere? El diésel es más contaminante que la gasolina, parece, ¿no? Bueno, pues entonces lo que hacen es aumentar los impuestos al Claro. diésel. Dices, bueno, ¿y por qué no bajan los de la gasolina? No. No, pero ya está. Pero- ya está. Pero entonces Sí, ya volvemos, está. volvemos No toques al lo que ya mismo está. punto. Claro. ¿Que hay Es decir- calentamiento global o hay Claro. un afán recaudatorio a costa de? Hay Sí, calentura yo creo que son las dos global. cosas, Claro. pero el Es afán que en todo recaudatorio- es para recaudar más. Y el afán recaudatorio es constante y en todo, no Cierto, tiene nada más cierto. que mirar. Tú buscas un listado de impuestos, y hay muchos que no se cobran, que están a tipo cero, que se han activado en algún momento y luego se han dejado a cero, y ya incluso el político de turno se le han olvidado, así que mejor no darles pistas. Sí, pero, te lo digo. pero es que la capacidad del político para inventar cosas a las que pone el impuesto es infinita. Infinita, sí, eso está claro. Sí. En fin, bueno, esto es una tertulia, nunca mejor dicho, porque claro, sacas un tema
y ese tema interesa a los contertulios. Debe ser porque interesa también a un gran sector de la población. Por eso damos todas las opiniones que nos merece el cambio climático. Rafa, evidentemente, sois representantes de una sociedad claro, que unos pensarán una cosa, otros pensarán otra, pero opinan. Entonces, claro, se ha sacado ese tema. Yo tengo la culpa de haberlo sacado. Rafa enseguida ha entrado al trapo y llevamos ya un buen rato hablando de este tema. Y yo tenía aquí más cosas que decir o que proponer, pero vamos, lo que veo es que cuando un tema interesa, pues se debate sobre él, y yo creo que eso es lo bonito de una tertulia, que no se encorseta de alguna manera. Bueno, vamos a ver imágenes de la Fruit Attraction que se celebra en Madrid, esta feria agrícola tan importante, y que Almería tiene una implantación, desde luego, fuera de toda duda, porque Almería tiene un potencial económico dentro del mundo de la agricultura, y bueno, ahí vemos las grandes firmas comerciales de nuestra agricultura, tanto en la producción como en la comercialización. Vamos a escuchar, porque ayer tuvimos muchas referencias de los políticos, y yo he pensado que también los políticos van, hacen lo que pueden, unas veces ayudan, otras veces estorban demasiado, pero lo importante en este caso son las empresas, porque aquí los políticos no han montado ningún stand, ni se han gastado el dinero incluso en el agasajo que tienen para los clientes, porque aquí de lo que se trata es de hacer negocio, de conocer, reunirte con tus clientes, ampliar tu cartera, bueno, pues todo eso. Vamos a escuchar a Juanjo Segura, que es concejal del Ayuntamiento de Almería, también del sector de la agricultura, que nos habla desde esta exposición agrícola tan importante en Madrid. Vamos a verlo. La verdad es que en este segundo día de Fruit Attraction, la verdad es que estamos viviendo un ambiente muy positivo por parte de la empresa. Es verdad que estamos visitando todos los stands de todas las empresas comercializadoras y empresas auxiliares que se han dirigido aquí, y bueno, lo que nos traslada es algo muy positivo, es decir, que se está viendo muchísimo movimiento dentro de los stands, están llegando a bastantes acuerdos, y bueno, es el objetivo que se persigue por parte de todas estas empresas cuando se dirigen a esta feria, una feria internacional que ya es todo un referente en la agricultura mundial. Bien, pues ahora vamos, como les decía, a escuchar lo que tienen que decir los responsables de esta Fruit Attraction, que son, en definitiva, los expositores, los productores, los agricultores, los profesionales. Vamos, en primer lugar, a escuchar las declaraciones que hacía desde allí el presidente de la Cooperativa Agrícola San Isidro, que es de las más importantes que tenemos en España en tomate. Conocer nos conocen, pero ponernos cara, conocer también a los clientes que aún no le tenemos cara puesta, que se sientan en su familia, los socios que nos visitan, que estén en su casa, que es su casa, que de Tolma. Siempre hemos dicho que la casa es una familia, y bueno, pues sentirnos a gusto con ellos y ellos con nosotros, y que los demás nos conozcan. Los retos que te encuentras este año sobre todo es, tenemos la competencia con los países de Centro Europa, este año van a cultivar. Marruecos también, si no le afecta nada, pues también estará muy fuerte en la competición. Tenemos que apostar por el tomate de sabor para poder luchar contra las demás variedades, y es nuestra apuesta, el tomate de sabor que tenga viaje, que tenga consistencia, pero que llegue bien a las casas y se pueda saborear. Ese es un problema también, porque tenemos la competencia de Marruecos, sí, que ya nos está haciendo un remedo de tomates, digamos, típicos de Almería. Tomate Rafa, pero es que date cuenta que muchísimos empresarios de la agricultura de Almería se han ido y se han instalado allí. Entonces, a ver, igual todo el mercado no es potencialmente marroquí, de Marruecos, de los marroquíes, sino que son empresarios de aquí que se han ido allí. O el reetiquetado, que también cuenta. El reetiquetado, y luego que se vayan empresarios de aquí que están trabajando a cómo se pagan aquí a los empleados, los jornaleros del campo, a que se van allí a Marruecos y les cuestan un 50% menos. No te creas, ¿eh? Yo es que Marruecos sí lo conocí un poquillo más, y el empresario que de aquí se va allí, nada más que lo que le piden en Marruecos para que pueda estar allí, no le sale tampoco tan rentable. Para empezar,
si no han cambiado las cosas, Yo pienso que se cuando lo yo facilitaba estaba, muchísimo. cuando yo estaba, para empezar necesitaba un socio marroquí. Exactamente. Y tú eres socio, pero eres socio figurante. Exactamente. El marroquí es el que va al notario y firma. Tú pones el dinero, pero el que ha firmado es el marroquí. Eso pasa también en algunos estados de los Estados Unidos Sí. con las minorías étnicas. Te exigen para tener una contrata municipal. Ahí habría que ver un poquito. Yo Y en México voy más también sucede. por el reetiquetado que por el hecho de que Aquí, alguien pero invierta fuertemente. El problema, Sí, sí. Dime. no, que iba a decir que, bueno, dos cosas. Una, que las empresas de Almería detesto que son muy frioleras, porque van todos los políticos a arropar a las empresas de su pueblo o de su ciudad, van todos a arropar a las empresas. Digo, deben tener mucho frío, ¿no? Y luego ya, en serio, incluso más que, aparte del reetiquetado, aparte del tema de los que se van allí, está el tema del contingente, que es un tema del que siempre se habla y del que siempre se pide cuenta, pero que es un problema grave, porque fuera en el contingente es una cantidad, digamos, fija que la Unión Europea autoriza a comprar a Marruecos. El problema está que entra mucho producto fuera de ese contingente a otro precio distinto, y ese está fuera del mercado, digamos, del mercado regular. Entonces, ahí vienen también muchos problemas, ¿no? Pero este es un problema de siempre. De siempre, sí. Y luego hay otra cosa, porque aquí, por ejemplo, tenemos muchas horas de sol, y es verdad que eso es bueno, pues, para determinadas producciones, pero tenemos un problema con el agua. Sin embargo, te vas al norte de Europa y no tienen problema con el agua, pero Pero tienen no un tienen problema problema, con el claro. sol. Pero entonces en Marruecos pasará lo mismo que aquí, porque No, sí, Marruecos no tendrá tienen problemas ni de agua ni de sol. ni de pesticidas ni de nada, porque Bueno, los tampoco. pesticidas que aquí Es que- están prohibidos, allí están aprobados. Claro, el problema. Entonces, allí las en cosas son mucho Marruecos más lo que fáciles. pasa es que es un poco como China. Porque China ha sabido construir una realidad económica curiosa, que ha convertido en capitalista un país comunista. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el capitalismo salvaje impuesto desde el Estado. Entonces la explotación al máximo, la corrupción al máximo, y eso es lo que pasa en Marruecos, que la familia real es prácticamente la propietaria, entre ellos y sus adláteres, de casi todo. Entonces, ¿qué problemas van a tener ellos para poner un regadío en mitad del desierto? Claro, De y la, hecho, y la para corrupción que está veas que Obra Instalado. pública y atraer agua. El Son Marruecos los verde. propietarios de todas las empresas de gasolineras del país. ¿Tú sabes lo que significa eso? Allí nadie puede poner una gasolinera si no es la familia real. Por lo menos en la época en la que yo iba, que a lo mejor han cambiado las cosas, que yo hace 10 años que no voy. Pero en esa época, Afriquía Ya, pero seguro que sí. era de la familia real. En fin, bueno, tenemos que ir a publicidad, pero no olvidamos que tenemos una cita con Fruit Attraction, y ahora veremos también más impresiones de una de las de una agrupación de cooperativas que no es la más importante de Almería ni de España, es una de las más importantes de Europa, Única Group. Enseguida volvemos, hasta ahora.